Muy buenas noches, Iglesia. Qué bueno que te conectas esta 12ª noche de nuestro devocional de Navidad o rumbo a Navidad, en el cual reconocemos que ya nació nuestro Rey. Si hay dos palabras que definen la Navidad, creo yo, son estas: asombro y misterio. Lo más notable de la Navidad, y específicamente del nacimiento del Señor Jesucristo, es más bien su concepción que el acto mismo del nacimiento. El Evangelio de Lucas narra que cuando el ángel anunció a María que, aunque era virgen, tendría un bebé que reinaría sobre todo el universo entero, ella hizo una pregunta perfectamente y muy bien formulada: ¿cómo? A veces esta pregunta estamos muy acostumbrados a no usarla cuando el Señor nos sorprende, ya sea en un momento difícil o en un momento de bendición. Siempre es ¿por qué o para qué? El cómo que usa María nos lleva precisamente al corazón mismo de la historia de la Navidad y obviamente la historia del cristianismo. ¿Cómo sería concebido este niño? ¿Dios haría que sucediera de una manera espectacular? ¿Cómo lo haría? Era la pregunta de María al ángel. Ella simplemente entiende que es Dios hablando a través de ella, que es la presencia divina de Dios en su propia vida, y que eso traería quizás conmoción en medio de lo que se vivía en ese entonces. En otras palabras, la concepción de Jesús sería sobrenatural. Solo Dios podía llevarla a cabo. Aquel que nacería sería el mismo sobrenatural, como lo presenta la profecía, el Santo Hijo de Dios. Los primeros cristianos estudiaron con cuidado las Escrituras para poder entender las implicaciones de la encarnación, con el objetivo de describir la fidelidad y la verdad de aquel que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Así llegaron a una terminología que nos ha sido transmitida a través de los primeros credos cristianos. Muchos de ellos tuvieron que pasar cierto tiempo y cierto proceso de entendimiento desde las verdades metafísicas y aún de las metanaturales. ¿Por qué? Porque poder entender que nuestros antepasados, llamémoslo así, nuestros antepasados espirituales, identificaron la maravilla de la encarnación. Se rindieron ante este misterio. Los pastores no cuestionaron con argumentos científicos, o los sabios de Oriente no especularon. Simplemente afirmaron que Jesús fue y sigue siendo plenamente Dios, plenamente hombre. Y esto se resume precisamente en el misterio de la encarnación. Y por eso, como lo dice el credo de Nicea del 325, creemos en un solo Señor Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre. Quizás a diferencia del credo de los apóstoles, que es el que nosotros conocemos, el credo niceno precisamente se encarga de darle todo el peso y el valor a lo que es la encarnación de Jesucristo. Por eso es que todas las Navidades corremos la tentación de permitir que nuestra familiaridad con la escena de la Navidad produzca en nosotros solamente complacencia.
que nos ciegue hacia la asombrosa verdad de que al contemplar al pequeño bebé en el pesebre, ahí en Belén, estamos contemplando a Dios mismo. Pero muchas veces preferimos mirar a los regalos, mirar a las luces, mirar a lo ajetreado de la agenda y no dejarnos sorprender, porque es Dios mismo en el pesebre. Muchos de nosotros no hemos entendido que ese bebé se hizo siervo y que tenía una misión. Él vino por nosotros, por nuestra salvación, para abrir los ojos a los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo eterno a los que habitan en las tinieblas. Por eso el ministerio terrenal de Jesús nos muestra cosas muy maravillosas. A veces algunas son como ilustraciones que salen de una película de ciencia ficción, pero en medio de esto, Dios habla precisamente de su amor. Habla acerca de lo valioso que somos delante de Él, pero también nos habla de la mayor necesidad que todos tenemos nosotros. No solamente algo físico, sino algo más bien espiritual. Cristo vino a abrir los ojos de los seres humanos que estaban ciegos a la verdad. El hombre Dios, o el hombre hecho, el Dios más bien hecho hombre, vino también para librar de la cárcel a los presos, dice Isaías. Muchos de nosotros hemos sentido que estamos bajo el cautiverio de nuestra culpa, que hemos probado incontables soluciones para resistirnos a nuestro pecado y preferimos ponerle quizás algunas excusas. Pero Cristo no vino a perdonar excusas. Cristo no vino a perdonar argumentos. Cristo vino a perdonar nuestro pecado. Por eso es que el hombre probó muchas formas para poder resarcir esa situación, pero ninguna, como dice el apóstol Pablo, le permitió entender que en lugar de tener vida, le hizo ver que estaba muerto. Por eso es que lo único que funciona para ese mal es Jesús, que rompe nuestras cadenas y nos hace libres. Los que alguna vez fuimos esclavos al pecado, ahora hemos sido rescatados y restaurados y puestos en un lugar familiar, la familia de Dios. Por eso es que nuestro Salvador saca del calabozo al que está atrapado en tinieblas, si tan solo vemos su luz. La historia del siervo no trata de lo que nosotros debemos hacer, sino de lo que Jesús ya ha hecho. Él descendió a las tinieblas, se redujo a nuestra esclavitud, se rebajó a nuestra ceguera y dijo: han fracasado y han quebrantado la ley. Jesús mismo afirma dentro de su ministerio, aunque no lo dice textualmente, que hemos fracasado y que somos totalmente incapaces de rectificar nuestra condición. Sin embargo, ese pequeño niño que representa al Dios Todopoderoso salvó a los pecadores. Él dice: yo abro camino, así como abro los ojos de los ciegos. Yo libro a los cautivos y los traigo a la luz. Todo lo que necesitaban lo he hecho yo, afirma Cristo en su ministerio. Así que, ¿qué es lo que ese niño nos pide? ¿Y por qué cada año tenemos que recordar la Navidad? ¿Y por qué no solamente bastó una sola vez? Bueno, porque quizás necesitamos que una fe tan sencilla genere tanta confianza como la que vemos en el rostro del niño Jesús. Y no solamente es porque Él nació, sino porque Él hizo un ministerio, porque Él murió y porque Él resucitó. Por eso somos libres. Por eso es que nuestras tinieblas son disipadas. Es por eso que Él trae la luz del día y de la esperanza a cada uno de nosotros. Por eso, Iglesia, la primera Navidad declara que Dios interviene de manera sobrenatural en los asuntos de este mundo para llevar a cabo sus buenos propósitos. La conversión del creyente proclama en sí mismo un acto redentor, un acto de amor.
¿Por qué? Porque Dios nos lleva a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que mirar hacia el vientre de María no es quizás exaltarla, no es darle algo que quizás la tradición en estos días hace, sino más bien es reconocerla como parte del proceso que Dios ocupó para redimir a la humanidad. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, uno de los líderes religiosos de su época, que a menos de que una persona nazca de nuevo, que nazca de lo alto, que tenga un nacimiento producido por Dios mediante el Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Y si hemos llegado a la salvación, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos amó primero. Es porque Él ya no quería que estuviéramos más sumergidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que la pregunta es: ¿cómo obtenemos la salvación? Muy sencillo. La respuesta es: viene de Dios. Quizás esa fue la misma respuesta que María tranquilizó su corazón. ¿Cómo es que voy a quedar encinta? ¿Cómo es que voy a traer a un hijo? Bueno, por eso que les digo, estábamos más acostumbrados a decirle al Señor, ¿por qué? Algunos que han madurado en la fe dicen, bueno, Señor, ya no es por qué, sino para qué. Pero quizás el ser como María y decirle, Señor, ¿cómo lo harás? Es darle toda la autoridad a Él. Dejar que Él, así como fue esa irrupción en la historia, mediante el vientre de María, para traernos salvación. Así que hoy necesitamos rendir nuestra vida ante este misterio de la encarnación de Dios. Quizás tardaríamos mucho tiempo tratándolo de explicar desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva teológica. Pero, ¿qué pasaría si te rindieras ante la maravilla y el ministerio de Jesucristo? De ese Dios que abre nuestros ojos para que tengamos una necesidad real hacia su Hijo como nuestro Salvador. Por eso es que la historia se vuelve un asombroso misterio cuando vemos que la concepción del Hijo de Dios en el vientre de una virgen fue obra sobrenatural de nuestro Dios. Así que, como lo hacemos cada noche, yo te invito a reflexionar en algo. Medita en tu propia vida. ¿Recuerdas el día que Cristo te salvó? Yo siempre he dicho que hay 3 fechas para las cuales fuimos creados. La primera, nuestra INE, nuestra identificación nos lo recuerda. Nuestra acta de nacimiento nos dice que hay un día en el que nacimos físicamente. Pero hay un segundo día que no debemos de olvidar, que es cuando Cristo nos salvó. Cuando decidimos dejar al mundo por seguirle a Él. Cuando decidimos tomar nuestra cruz y seguirlo y hacernos sus discípulos. Y hay una tercera fecha, que es cuando cumplimos el propósito de Dios para nuestra vida. Desafortunadamente esa fecha no está en nuestro calendario. Tenemos que pedírsela a Dios. Tenemos que decirle, Señor, comienza, que sea hoy, que sea mañana, o que sea pronto, el día que yo comience a cumplir el propósito por el cual estoy en esta tierra. Así que estos propósitos, que tu propia salvación dada por Cristo, sea lo que te mueva a adorar, sea lo que te mueva a agradar a Dios, pero también que sea el motor que te motive a compartir de Cristo a los que están en tu alrededor. Así que hay un pequeño himno escrito por William Dix titulado ¿Qué niño es este? Y él comienza con una pregunta: ¿qué niño es este que al dormir en brazos de María pastores velan y ángeles le cantan melodías? Es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantaban: venid
venid a él, al Hijo de María. ¿Por qué en humilde establo, así, el niño ha nacido? Por todo injusto pecador, su amor ha florecido. Pero él es el Cristo, el Rey. Pastores y ángeles cantad, venid, venid a él, al Hijo de María. Traer ofrendas en su honor. El Rey, como aquel Rey de Reyes, como aquel Salvador, un trono levantaremos. Él es el Cristo, Él es el Rey. Pastores y ángeles cantad, venid, venid a él, al Hijo de María. ¿Qué niño es este? Al que tenemos nosotros que compartir, al que tenemos nosotros que proclamar. Pero ya no te preguntes por qué o para qué, sino pregúntale a aquel que es todo soberano, todopoderoso, ¿cómo? Y déjate usar por sus manos. Te invito a orar. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo, en esta noche, mientras nos seguimos acercando a contemplar lo que la historia nos dice que es el rostro de nuestra salvación, el Hijo de María, tu Hijo, Jesucristo. Señor, que sea ese tiempo en el cual volvamos a compartir el Evangelio a aquellos que no te conocen. Quizás a veces no es necesario cruzar un océano o viajar tantas horas. A veces hay personas alrededor nuestro que necesitan tener un encuentro con aquel que sana, con aquel que salva, con aquel que liberta, pero también con aquel que restaura, con aquel que hace nuevas todas las cosas, que nos ofrece una nueva esperanza. Así que en el poderoso nombre de Cristo, hoy ponemos en tus manos en que nuestra vida no pase un solo día que no hablemos de aquel que de una manera sobrenatural irrumpió la historia y nos muestra su favor. Así que en el poderoso nombre de Cristo, Señor, llévanos a predicar tu palabra, llévanos a las naciones, llévanos, Señor, a nuestros amigos, llévanos a nuestros familiares que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, que el Señor te bendiga. Mañana nuevamente nos estaremos conectando y tengo un aviso que darte. El próximo domingo, como sabes, tendremos nuestra actividad navideña por la tarde en la iglesia. No tendremos culto por la mañana, así que yo te invito a que te conectes en punto de las 12 del día el domingo. Por única ocasión tendremos nuestro devocional. En lugar de las 9 de la noche, lo tendremos a las 12 del día. Y después por la tarde nos veremos en la casa del Señor para poder tener este tiempo de celebración. Así que recuerda, por única ocasión, este domingo vamos a tener nuestro devocional a las 12 del día. Así que está pendiente nuestra transmisión. Así que el Señor te bendiga y que tengas una excelente noche. Bendiciones.